examen el día martes pasado. Pero les quiero advertir de que hay gente que ingresó a dar examen en la vez anterior y después ha vuelto a querer dar examen, ha dado examen otra vez el día martes pasado. A esa gente no le sirve dicho examen. Si me están escuchando, tomen en cuenta esto. Entonces, si falta su nota es por el motivo que le estoy advirtiendo. En realidad, a todos les recomiendo que revisen sus notas porque hay alguna corrección que he hecho después de revisarlos nuevamente los exámenes. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tocar ahora es el que se refiere a los gases ideales. Supongo que ya en la ayudantía están trabajando sobre este tema. Quisiera saber. Bueno, lo voy a tratar de hacer de manera muy resumida. El gas ideal es una sustancia en estado gaseoso, por supuesto, idealizada, que se caracteriza porque responde a esta ley. Dígame qué es P. Presión. Presión absoluta. ¿Qué es P? ¿Qué es B? ¿Volumen? Nombre y apellido. Volumen específico. Volumen específico. ¿Qué es T? La temperatura. Temperatura absoluta. Temperatura absoluta. Y R es una constante que se llama constante propia del gas, porque es particular de cada gas, que usted la va a encontrar en una tablita que seguramente ya la tiene a mano. Fíjese, hay una tablita pequeña en donde se consignan propiedades de los gases y busque el valor de R, por ejemplo, para el aire, que es la sustancia con la que vamos a trabajar en este tema. ¿La tiene la tabla a la mano? ¿Cuánto es el valor de R para el aire? ¿Alguien tiene la tabla a la mano? Bueno, Sí, después lo ingeniero. miro. Sale 0.06855. 0,06855. ¿Qué? 5. ¿Qué? Kilocalorías, kilogramos Kelvin. Kilocalorías por kilogramo grados Kelvin. También esto es 29,26, creo. Kilogramo fuerza metro por kilogramo grado Kelvin. Sí, está expresada la constante en unidades térmicas, pero también en unidades de trabajo mecánico. Y usted las va a usar de la manera que más le convenga. Si uno diferencia esta expresión matemática, esta ley, entonces resulta, simplemente lo voy a poner para que usted esté enterado, esta expresión matemática, y si se divide por P por B a este término y a este del primer miembro y por R por T al del segundo miembro, entonces queda una expresión que es así, que no es otra cosa que la forma diferencial de esta ley que tenemos anotada acá. Esta sirve para algunos desarrollos que
posiblemente aparezcan más adelante. De todas maneras, les voy a pasar un documento sobre este tema para que usted lo revise, lo mire, extraído un documento extraído como los anteriores del Gordon. Ok, después de esto conviene repasar un experimento conocido como experimento de Joule, que permite conocer algunas características del gas ideal. ¿Por qué nos interesa conocer todo esto? Porque algunos gases reales en determinadas condiciones se comportan como si fueran gases ideales. Y entonces todo lo que conozcamos acerca del gas ideal lo vamos a poder aplicar de una manera simple y rápida en la resolución de problemas con gases reales, por supuesto. Este experimento consiste en lo siguiente. Estoy dibujando muy bonito, pero sirve. Este sombreadito, ustedes ya saben qué significado tiene, ¿verdad? A ver, alguien que me diga. Adiabático. Adiabático. Entonces, este recuadro representa un recipiente adiabático. Dentro del recipiente se ubican dos compartimientos, o dos cámaras, interconectadas por tubería y válvula. En una de las cámaras se coloca aire a una cierta presión y en la otra se hace vacío. Y todo este conjunto que está metido dentro del recipiente está sumergido en un baño de agua líquida cuya temperatura se chequea con este termómetro. Entonces, estando todo así, se lee una temperatura T. Significa que todo lo que está dentro de este recipiente aislado térmicamente se encuentra en equilibrio térmico, es decir, el aire también está a la temperatura T. El experimento consiste en abrir la válvula y dejar que el aire se expanda contra el vacío. Y entonces, después de que ha transcurrido un tiempo prudente para que se vuelvan a equilibrar las cosas, se chequea la temperatura y se encuentra que esta temperatura permanece constante. Significa eso que si esa temperatura permanece constante, también la temperatura del aire permanece constante. Es decir, lo que está ocurriendo es un fenómeno isotérmico. Pero ¿qué pasa con la presión y el volumen específico? Quisiera que me digan. Por supuesto que al aire lo estamos considerando como un sistema cerrado, ¿no? Cuya presión, cuyo volumen cambian. ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué le está ocurriendo al aire cuando ahora no solamente ocupa una cámara, sino las dos cámaras? ¿Qué le ocurrió? ¿Va a bajar la presión, disculpe, ingeniero? Va a bajar la presión, se expandió. Y por supuesto, está claro que el volumen específico va a aumentar. Por lo tanto, quiero que me digan si se dan estas características, ¿cambió el estado termodinámico del gas? ¿Está No, claro? Ah, diga, no cambiaría. ¿cómo? ¿Acaso no cambió la presión? ¿Acaso no cambió el volumen específico? ¿No son variables de estado estas? Entonces, si una variable de estado se altera, ¿cambia el estado o no cambia? No cambia. Por lo tanto, existe cambio de estado. Por doble motivo, cambia la presión, cambia el volumen específico, aunque la temperatura permanezca constante. Esto es importante para lo que vamos a plantear a continuación. Si este sistema cerrado lo examinamos a partir de la primera ley,
Entonces tendríamos que aplicar esta ecuación obviando cambio de energía cinética, que no la hay, cambio de energía potencial. Pregunto, ¿hay intercambio de calor entre el sistema aire y el medio exterior, que sería el agua? Fíjese. Ya, No. me respondo, porque no hubo cambio de temperatura No. en ninguna parte, entonces no hay intercambio de calor. Pregunto, ¿hay intercambio de trabajo mecánico entre el aire y el agua? Es decir, si hubiera intercambio de trabajo mecánico, el trabajo mecánico que ejecuta el uno tiene que ser igual a menos el que ejecuta el otro, ¿no es verdad? O recibe el otro. Dígame, durante la expansión, ¿el agua cambia en algún aspecto? Por ejemplo, ¿su volumen cambia? Se entiende que el dispositivo de las dos cámaras y tubería y válvula es rígido. ¿Cambia el volumen del agua? Para nada, pues no. Por lo tanto, no hay intercambio de trabajo mecánico, porque no se manifiesta en el medio exterior. Cuando un sistema cede trabajo mecánico, el sistema medio exterior lo tiene que recibir y viceversa. Entonces, acá eso no ocurre. Por lo tanto, la conclusión es que la energía interna durante el proceso permanece constante, pero la energía interna es una variable de estado. Si cambia el estado, debería cambiar U, pero no cambió. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que U no depende ni de P ni de B, porque han cambiado estos valores y el valor de uno se ve afectado. Conclusión, U solamente depende de... Quisiera saber si está claro lo que estoy planteando. Por lo tanto, Sí, ingeniero. conclusión, la energía interna, y esto lo vamos a extrapolar ya para el manejo en el caso de los gases, solamente, en el caso de los gases, el gas ideal concretamente, solamente depende de la temperatura. Si fuera un gas real, seguramente que alguna de estas otras variables, ya sea la presión o el volumen específico, además de la temperatura, el valor de la energía interna, pero acá se logra esta conclusión, lo que simplifica entonces la búsqueda de información para el tratamiento de los gases. Siguiendo en la misma tónica, usted debe recordar que H es igual a U más P por B, quiere decir igual a U más R por T. Como U solamente depende de la temperatura y acá tenemos este valor constante y acá otra vez la temperatura, entonces también, conclusión, H solamente depende de T. Luego, si derivamos H respecto a T en esta expresión matemática, entonces tendríamos du dividido por dt más R. Este valor es lo que se llama calor específico a presión constante, este calor específico a volumen constante, y entonces nos quedamos con esta ecuación. Estos dos valores, Cp sub 0 y Cv sub 0, ustedes los tienen en la tabla de gases. A ver, chequee. Dígame qué valores tienen para el caso del aire, que va a ser nuestra sustancia emblemática. Y lo anoto. ¿Cuánto es el valor de Cp sub 0? 21,22. 21. Qué loco. ¿Qué valor dijo Víctor? A ver, alguien que me dicte lo que está leyendo en la tabla.
Lo anoto. CP. 0,24 kilocalorías por kilogramo grado centígrado o grado Kelvin, que es lo mismo. Y CB sub 0, 17. Fíjese, el valor de R, el valor de CB sub 0 son conocidos en esa tabla. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, ciérrelo, porque hay mucho ruido. Y también en la tabla se consigna un valor que va a ser importante para más adelante, que es igual a este cociente. Y que, de acuerdo con esto, como CP sub 0 es mayor que CB sub 0 en esta cantidad que es constante, R, entonces este valor va a ser mayor que 1. Y en el caso del aire, el valor de gamma es 1,4. Todo eso lo pueden chequear en la tablita y seguramente con el ayudante lo van a manejar en la práctica. ¿Preguntas? Ninguna pregunta, entonces continúo. Voy a borrar un poco para hacer espacio. Y ahora me voy a referir a cómo se manejan las cosas. Mientras tanto, pueden ir revisando en su tabla y confirman los valores que yo anoté. Es importante que cuando usted maneje esa tablita, se tome un poco de tiempo para leer todo lo que está escrito ahí en la tabla. Bueno, de acuerdo con esto que tenemos acá y acá, resulta que el cambio de energía interna se lo puede determinar conociendo el calor específico a volumen constante y cambia la temperatura, y el cambio de entalpía se lo puede conocer con estos datos. Si yo integro entre dos estados, entonces, y considerando que estos valores de CB sub 0 y CP sub 0 son constantes y son así dentro de un rango de valores de temperatura corriente, entonces yo tendría, por ejemplo, en el caso de la energía interna, este resultado. Quiere decir que si sé que un gas cambia desde la temperatura T sub 1 hasta la temperatura T sub 2, su energía interna cambia de acuerdo con esta expresión matemática. Estoy conociendo este valor, que es el cambio de energía interna, pero no sé cuánto es U sub 1 ni cuánto es U sub 2. Entonces, necesito establecer una escala de valores de energía interna asociada a las distintas temperaturas que tenga el gas. Para eso se procede como se han creado las tablas que usted maneja para el caso del agua. Se elige un estado de referencia. ¿Qué es el estado de referencia? Un estado termodinámico en el que el valor de la energía interna va a ser tomado como cero arbitrariamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el caso de los gases? Por ejemplo, se elige en el estado de referencia un estado cuya temperatura sea, por ejemplo, igual a 0 grados centígrados. Y a esta temperatura se le asigna este valor de energía interna 0. De esta manera, si por ejemplo T fuera igual, este T de referencia fuera
este T de referencia fuera igual a T sub 1 en esta expresión matemática, yo debería escribir U sub 2 menos 0, porque U sub 1 es como el U de referencia, igual a CB sub 0 por T sub 2 menos 0. Conclusión, U sub 2 igual a CB sub 0 por T sub 2, o en general U igual a CB sub 0 por T. Y entonces de esta manera a cada temperatura le hago corresponder un valor de energía interna a partir de este estado de referencia de 0 grados centígrados al cual le asignamos un valor de energía interna C. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, sí o sí tiene que ser la temperatura de referencia sí o sí es 0. No, la temperatura de referencia, como el U igual a 0, es arbitrariamente elegida, pero lo que queremos es simplificar la vida, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué temperatura me resulta más conveniente? A ver, dígame, ¿cuál sería más conveniente que 0 grados centígrados? ¿Hay alguna otra temperatura que me simplifique más que poner 0? No hay, pues, ¿no? Sin embargo, si usted quiere, puede elegir otra temperatura, siempre que esté dentro del rango de temperatura en el que la sustancia existe como gas. No se les vaya a ocurrir, y si lo hace, se lo voy a poner mal y le voy a descontar su nota. No se les vaya a ocurrir elegir 0 grados Kelvin. Eso no funciona. ¿Me entienden, no? ¿Por qué razón les estoy diciendo esto? Por ejemplo, en el caso del aire, a 0 En caso de grados Kelvin sería diga. en caso de grados Kelvin sería 273 Kelvin, ¿no? Claro, sería 273 grados Kelvin. Pregunto, ¿el aire a esa temperatura cómo existe? ¿Está en estado gaseoso o no está en estado gaseoso? Supongamos que se va a La Paz en la época de invierno. La temperatura puede ser 0 y hasta menos de 0, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí. Y le pregunto, ¿y el aire sigue siendo gaseoso o se volvió otra cosa? Sigue siendo gaseoso. Sigue Sigue, siendo sigue gaseoso. siendo. Entonces está claro, pero si yo elijo 0 grados Kelvin, dígame, ¿en qué estado estaría el aire? ¿Sería gas? No. No, pues ya hubiera cambiado de fase, ¿no? Probablemente sería un sólido muy, muy compacto, ¿no? Bueno, eso es importante que lo entienda, porque no es cuestión de manejar números nomás, ¿no? Esos números tienen que estar respetando a la física, ¿no? Porque a veces uno maneja números como, por ejemplo, cuando calculan título más que 1 o título menor que 0. Eso no tiene sentido físico, ¿no? Se los estoy advirtiendo. Este mismo tratamiento que estamos planteando para la energía interna se hace para la entalpía. Entonces ya lo saben. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran añadir. Si no, borro. Entonces ya es cuestión de que usted empiece a ejercitar manejando estos datos y calculando las cosas como deben ser. Si necesitamos aplicar la segunda ley para los gases,
y queremos calcular cuánto cambia la entropía y después saber cuánto es la entropía en un determinado estado termodinámico del gas, entonces también hay que seguir un procedimiento similar. Y voy a anotar otra vez la primera ley, sin cambio de energía cinética ni cambio de energía potencial, y la segunda ley que establece esto cuando el proceso es reversible. Entonces este valor lo reemplazo acá. ¿Qué voy a tener? T por diferencial de S menos dW igual a du. Pero hay que recordar que en un proceso reversible el trabajo del sistema cerrado es igual a P por diferencial de B. Y du, de acuerdo a lo que acabamos de conocer, es CB sub 0 por dt. Y entonces yo voy a tener, reemplazando esos valores, esta ecuación, que si la ordeno un poco me permite determinar cuánto cambia la entropía, en principio en un proceso reversible, y entonces tendría CB sub 0 por T sobre T más P por dB sobre T. De acuerdo con la ley de los gases, este P sobre T a qué es igual, P dividido por T. Es igual a R dividido por B, y entonces tenemos esta expresión matemática que me permite, si yo resuelvo la ecuación integrando, determinar cuánto cambia la entropía en un proceso reversible. En principio, este cálculo estaría restringido a este tipo de procesos termodinámicos, procesos reversibles. Sin embargo, les voy a mostrar algo que me permite ampliar el uso de esta expresión matemática. A ver, supongamos que este es el diagrama TS. Y marco este proceso entre el estado 1 y el estado 2. Si el proceso es así, ¿qué tipo de proceso es? Escucho respuesta. Proceso ideal. Sí, reversible. Es importante que usemos la terminología que estamos planteando. Si el proceso fuera así, un proceso real o irreversible. Pero el cambio de entropía entre el estado 1 y el estado 2, es decir, esta hacia S sub 2 menos S sub 1, ¿depende del proceso o depende de los estados nomás? ¿Cómo es en el proceso reversible versus el proceso irreversible? ¿Acaso no es el mismo? ¿Sí o no? O sea que el cambio de entropía es independiente de que el proceso sea reversible o irreversible. Si yo con esta expresión calculo el cambio entre 1 y 2 de acuerdo con esto, también me sirve para este caso. ¿Lo ven? Entonces lo que estoy queriendo decir es que esta expresión matemática también la puedo aplicar cuando el proceso sea irreversible. Por lo tanto, eso me va a permitir determinar el cambio de entropía ocurriendo en el proceso. Pero si ahora yo quiero a cada estado termodinámico
aplicarle o asignarle un valor de entropía, entonces tengo que proceder como antes, eligiendo un estado de referencia, pero esta vez, como la entropía depende de una y dos variables, tengo que elegir dos variables referenciales. Y entonces asignar a ese estado un valor de entropía 0. Esas dos variables son la temperatura, que ya la hemos establecido en 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, porque en esta expresión matemática estamos para trabajar con temperatura absoluta. Y la otra es, por ejemplo, elegir como presión de referencia esta presión de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Y para estas condiciones, entonces la entropía será 0 kilocalorías por kilogramo grado Kelvin. ¿Pregunta? Espero que me estén comprendiendo lo que digo. Lo estoy diciendo un poco rápidamente, pero no creo que tenga mayor inconveniente en comprender esto. Quisiera escuchar su comentario. Entonces, esta ecuación se ocuparía para también casos de irreversible. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Ven en la gráfica que el cambio de entropía es igual si el proceso es reversible que si es irreversible. Entonces, si yo calculo para un proceso reversible, también me está sirviendo para el proceso irreversible, porque el cambio es exactamente igual. Lo que necesito es conocer el estado 1 y el estado 2. ¿Está claro o no está claro lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero, Está claro. está claro. Sí, está claro. Esto es cuestión de que lo practiquen en la ayudantía, porque lo primero que tienen que hacer es saber cómo proveerse de todos estos datos, ¿no? Presión, temperatura, energía interna, entalpía, entropía, para poder hacer el trabajo de resolución de los problemas. Cuando la sustancia que esté, digamos, siendo motivo de atención sea un gas, que se lo puede considerar como gas ideal. ¿Alguna otra cosa que pudiéramos añadir para aclarar mejor esto? Uno de los asuntos que tiene que darse cuenta usted es que, a diferencia de, por ejemplo, lo que se hace con el agua, de manejar tablas, acá no necesita más que manejar esa tabla reducida donde aparece R, CP, CB y el peso molecular y nada más. Y todo lo demás procede mediante cálculo, que es lo que estamos mostrando. Bueno, el próximo día martes. Pero de esta manera lo voy a ir anticipando. ¿Puedo borrar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Usted tiene que haber, digamos, se tiene que haber dado cuenta hasta el día de hoy que siempre es importante conocer los procesos reversibles, es decir, procesos en donde se conoce no solamente el estado inicial y el estado final, sino también todos los estados intermedios, la trayectoria, es decir, se conoce todo. Y en ese afán, en el caso de los gases ideales, existe un proceso reversible
insisto y lo destaco, reversible, generalizado, y más adelante van a entender por qué lo digo así, que se conoce con el nombre de proceso politrópico. ¿Por qué dije generalizado? Por el nombre que lleva este proceso, ¿sí? En dos partes. Entonces tiene en primer lugar el vocablo polis, que significa ¿qué cosa? ¿Qué significa polis? Traducido literalmente. Muchos. ¿Me están escuchando? Muchos, varios, diversos. Y trópico viene de trópico, entonces tenemos diversas formas, múltiples formas, pero todas tienen algo de común. ¿Qué es lo común de estas diversas formas en las que el gas ideal va a experimentar una transformación termodinámica? Es esta la característica genérica. ¿Qué me dice esta expresión que acabo de anotar? Teniendo en cuenta de que C es una constante, es un valor de proporcionalidad. La gente que está queriendo ingresar a la reunión, olvídense, hasta el próximo día martes, ya estamos por despedirnos, no sé qué quieren, saludarme, tal vez, lo pueden hacer por WhatsApp. Entonces, ¿qué me dice esta expresión matemática? Me dice que si hay intercambio de calor durante el proceso que experimenta el gas, esta cantidad de calor va a ser directamente proporcional al cambio de temperatura que experimente dicho gas. Quiere decir que más cambio de temperatura durante el proceso en el gas va a implicar más, seguramente dependiendo del valor de C, más cantidad de calor intercambiada. Por la forma que tiene esta ecuación a este valor de C que define el tipo de proceso trópico, en algunas oportunidades se lo llama calor específico del proceso politrópico. Pero olvídese de eso. Usted me va a decir que C es una constante que establece qué tipo de proceso politrópico es el que se está tratando. En teoría, este valor de C puede tomar el monto que usted quiera. Digo, el valor de C va a estar comprendido entre menos infinito y más infinito, lo que en teoría significa que existe